Área abdominal y trauma, los conceptos de trauma. Antes de eso, y continuando con algunas generalidades de la parte de cirugía, algo que corresponde a lo que son infecciones, en este caso infecciones de partes blandas. Recuerden que dentro del ámbito de cirugía no solo es la infección del sitio operatorio, sino que muchas veces esas heridas operatorias se pueden complicar con infecciones severas, y sobre todo dentro de este cuadro, las dos primeras que podemos ver dentro de ella. La primera es la fasciitis necrotizante, la cual tiene ciertas características clínicas muy similares a la gangrena gaseosa. Si vemos las características que pueden proveer en cada una de ellas, al examen clínico podemos encontrar un paciente marcadamente séptico, en shock séptico, la piel puede encontrarse marcadamente edematosa, con ampollas, cianosis, con necrosis cutánea, que puede ser común tanto a la fasciitis necrotizante como a la gangrena gaseosa. ¿Qué debemos tener en cuenta? La etiología, los tipos de gérmenes involucrados. Para lo que es la fasciitis necrotizante se dice que son dos tipos, tipo 1 y tipo 2. En el caso del tipo 1 es una etiología polibacteriana, y están gram positivos, gram negativos, anaerobios, etc. En cambio, la fasciitis necrotizante de tipo 2 es la que se presenta sobre todo por estreptococos del grupo A. Muy diferente a la bacteriología que yo voy a encontrar en la gangrena gaseosa. En la gangrena gaseosa los gérmenes involucrados son los Clostridium, es decir, gérmenes productores de gas, y en base a ello es una de sus diferencias más significativas. Miramos otras características que los comparan, por ejemplo la anestesia en la lesión. En la fasciitis necrotizante sí hay una alteración en la sensibilidad, para la gangrena gaseosa no hay una diferencia muy significativa. El edema es marcado en ambos casos. La crepitación o la presencia de gas a nivel de la herida solo la vamos a encontrar en la gangrena gaseosa, y precisamente esto constituye una de sus características diferenciales más importantes. El exudado cero purulento para la fasciitis necrotizante, cero sanguinolento para la gangrena gaseosa. En el caso de la percepción del olor, para la fasciitis necrotizante no hay un olor muy significativo, es un olor marcadamente fétido para lo que es la gangrena gaseosa. Y en el caso del compromiso muscular, como lo dice, la fasciitis necrotizante solo es un compromiso de piel, celular subcutáneo y fascia superficial, no compromiso de músculo, a diferencia de la gangrena gaseosa, que sí hay un compromiso de músculo, es decir, es una afectación mucho más importante. Sea cualquiera de los dos casos, el tratamiento de elección es una debridación quirúrgica lo más rápido posible, porque la infección, tanto por la fasciitis como la gangrena, progresa rápidamente. Lo podemos encontrar al inicio del día, abarcando solo la herida operatoria, y 2 o 3 horas después ya abarcó un área mucho mayor, como lo vamos a poder ver en esta imagen. Por si acaso, esto no es foto de internet, no es foto bajada del libro, nada, es una foto de un paciente que meses atrás había intervenido quirúrgicamente. No sé si ven esto que está aquí. Este es el orificio de salida de un proyectil de arma de fuego. El paciente tuvo la herida que ingresó por el flanco derecho y salió por el flanco izquierdo. Esta es la cabeza del paciente, está acá, esta es la región lumbar izquierda, acá está la región glútea del labio izquierdo, aquí está el brazo. Al paciente le hemos puesto en decúbito lateral izquierdo para poder hacer la intervención quirúrgica, y este es el orificio de salida del proyectil de arma de fuego. En la cirugía anterior que había tenido este paciente, porque ya había sido laparotomizado, hicieron la laparotomía, encontraron perforaciones de intestino delgado y una perforación en colon descendente. Es probable que el proyectil, cuando atravesaba el colon descendente, llevó la materia fecal hacia la pared abdominal, y es ahí donde produjo toda esta infección. Y aquí están marcadamente las características que habíamos dicho de la fasciitis necrotizante. Como ven, una necrosis cutánea, una coloración violácea, azulada, negra de la piel, presencia de flictenas, presencia de ampollas en la superficie, lo cual es característico de la fasciitis necrotizante. Y este fue el foco que inició todo este proceso, toda esa infección a nivel de piel y partes blandas. Obviamente aquí, al inicio del día, cuando se dieron cuenta de que esto estaba pasando, el compromiso solo era 5 centímetros alrededor del orificio de salida, y varias horas después ya había comprometido todo el flanco, región glútea, muslo proximal, y estaba llegando inclusive hasta lo que es la caja torácica. Dice, paciente al 6º día del postoperatorio por peritonitis debida a perforación traumática del colon, muy similar a lo que acabamos de comentar en la foto. La herida operatoria presenta vesículas hemorrágicas en la superficie de la piel. Más claro, estaba en la foto anterior. Dice, al explorar la herida operatoria se encuentra aponeurosis edematosa color gris pizarra y tejido celular subcutáneo exfaselado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Miramos las alternativas y comenzamos a descartar, a pesar de que el cuadro clínico parece muy claro específicamente. Dice flemón. ¿Qué cosa es el flemón? Por si acaso nada que ver con las vías respiratorias, ¿no? Es flemón o plastrón. Recuerden, flemón o plastrón es lo mismo. Si yo hablo plastrón apendicular o flemón apendicular es lo mismo. ¿Y qué cosa era un flemón o plastrón? Es un tumor inflamatorio, formado pues por el apéndice, el epiplon, las asas delgadas, toda una masa inflamatoria. Y como toda masa inflamatoria va a estar dentro del abdomen.
Recuerden, todo este compromiso, ¿dónde es? En la pared abdominal, en herida operatoria, son dos cosas totalmente distintas. Celulitis por estreptococo. Celulitis, ¿qué cosa compromete? Piel y celular subcutáneo. Acá me hablan de compromiso de aponeurosis. Y cuando hay celulitis, ¿cómo está la piel y cómo está el celular subcutáneo? Color rojo. Miren cómo está la piel en este paciente. Está coloración violácea con ampollas, eso no tiene nada que ver ahí. Luego dice absceso de herida de gram negativos. Acá, dentro de la evolución, dentro de la descripción de la herida, dice que abrieron la herida para poder ver la aponeurosis. Si yo abro una herida que tiene un absceso, ¿qué es lo que inmediatamente sale de la herida? Pus. Acá no hablan nada de pus, me dicen que la piel está necrosada, con ampollas, la grasa está completamente comprometida, coloración oscura, no sangra y la aponeurosis está totalmente necrosada. Eso no es de un absceso. Veríamos una colección purulenta. Me quedan solo dos cosas. Gangrena y fasciitis necrotizante, que tienen una clínica similar. Los dos tienen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El germen que lo produce. Recuerden, la gangrena gaseosa es producida por gérmenes productores de gas, Clostridium. ¿Qué quiere decir entonces? Si dentro del cuadro clínico no me hablan de crepitación, no me hablan de gas, eso es una fasciitis. Pero si por acá me dicen, a la palpación se percibe crepitación, burbujeo o gas a nivel del herido operatorio, eso es una gangrena gaseosa. Y eso es lo que debo utilizar para poder diferenciar, ya que los dos tienen un cuadro clínico muy parecido. Una pregunta muy similar, dice, paciente su quinto día posoperatorio debido a perforación traumática del colon, la herida presenta vesículas hemorrágicas, aponeurosis edematizada, color gris y celular subcutáneo facelado. Muy similar a la pregunta anterior, y esto obviamente es una fasciitis necrotizante. Algunas consideraciones rápidas de anestesia. Recordemos que la anestesia puede ser de estos tipos, puede ser anestesia general, puede ser anestesia combinada, puede ser anestesia regional. En el caso de la anestesia general, puede ser a su vez anestesia general inhalatoria, general intravenosa o general balanceada, es decir, una mezcla de la inhalatoria con la intravenosa. En el caso de la anestesia regional, podemos tener la anestesia raquídea, la anestesia epidural, el bloqueo de los plexos o la anestesia local, que también es considerada como parte de la anestesia regional. Cuando se habla de la anestesia combinada, es una mezcla de las dos, tanto la general como la regional. Es decir, a mi paciente, para una misma cirugía, se le hace anestesia general y anestesia regional a la vez. ¿Y esto por qué? ¿O en qué tendría una gran importancia? Sobre todo para cirugías grandes, pues una gastrectomía, una hepatectomía, una duodenopancreatectomía, una Whipple, pacientes que van a estar horas en sala de operaciones con una herida operatoria muy grande y a veces utilizando retractores para mantener la herida operatoria abierta durante horas del acto quirúrgico. Con la anestesia general, ¿qué consigo? Relajación, que el paciente esté completamente sedado, con analgesia, pero debemos tener en cuenta de que esa relajación, esa analgesia es para el momento o durante las horas que dura el acto quirúrgico. Pero ¿qué pasa después de la cirugía? El paciente va a tener un dolor muy significativo. Y a veces en ese tipo de cirugías, ¿qué se hace? Antes de colocarle la anestesia general, al paciente le colocan un catéter epidural. Y ese catéter epidural lo dejan puesto durante toda la cirugía, inclusive lo dejan puesto el primer y segundo día del posoperatorio. ¿Para qué? Para que a través de ese catéter epidural se le pasen bolos de analgésico. De esa manera controlamos mejor el dolor posoperatorio inmediato y posoperatorio del primer y segundo día. Recuerden que el dolor a nivel de la herida operatoria puede provocar taquicardia, puede provocar hipertensión en un paciente y eso puede ser contraproducente. Debido a ello, al tener una cirugía muy importante, tanto en tiempo, tanto en la magnitud del mismo, se pueden utilizar estas combinaciones de analgésicos. Llega el tercer día posoperatorio, el paciente ya se siente mejor y ya está tolerando vía oral, se le saca el catéter sin ningún problema. En el caso de la anestesia general, es un estado reversible de inconsciencia. El paciente está completamente dormido, está sedado, efectos de hipnosis, analgesia, relajación muscular y depresión de los reflejos. Esos son todos los efectos que debo conseguir en un paciente que tiene anestesia general. Pero recuerden que no hay un solo fármaco que me dé todos estos efectos. Por lo tanto, para poder llevar a cabo la anestesia general, tengo que utilizar una combinación de diversos fármacos. Y de esa manera puedo llevar a cabo lo que es ya la anestesia general. La anestesia general tiene todas estas fases, la primera que es la premedicación, la segunda que es la inducción anestésica, luego el mantenimiento ya de la anestesia general, tiene estadios la anestesia general y finalmente cuando ya está por culminar la cirugía, el paciente tiene que comenzar a ventilar espontáneamente, se tienen que revertir todos los efectos de sedación, de bloqueos nerviosos para que el paciente pueda despertar y pueda salir hacia recuperación.
De esta manera, cuando el paciente va a ingresar a sala de operaciones, se da la primera fase, que es la admisión del paciente, cuando reciben al paciente, cuando examinan al paciente, hacen un monitoreo inicial de las funciones vitales, revisan lo que son su historia clínica y de esa manera ven que todo esté en condiciones para que se pueda dar una cirugía sin mayores problemas. El examen físico del paciente, evaluar los exámenes complementarios, tener en cuenta de que el paciente puede utilizar fármacos y estos tener alguna interacción con los fármacos a utilizar durante la anestesia general. Luego de haber evaluado adecuadamente al paciente, recién se lleva a cabo ya la anestesia general. Debemos tener en cuenta que una forma de valorar los pacientes que van a ser sometidos a un acto quirúrgico es la llamada clasificación ASA, una clasificación por la Sociedad Americana de Anestesiología. Eso significa ASA, la cual divide o categoriza al paciente en 6 tipos o en 6 grados. Hasta hace algunos años, 3, 4 años, era solamente hasta 5 tipos, han agregado uno más. ASA 1 es el paciente sano, normal, joven, sin ninguna comorbilidad. ASA 2 es el paciente que tiene una enfermedad sistémica leve, hipertensión controlada, diabetes controlada, un paciente adulto mayor o que pueda tener una anemia leve moderada. Grado 3, enfermedad sistémica severa que presenta limitación funcional, insuficiencia cardíaca leve, descompensada, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una insuficiencia pulmonar, arritmias ventriculares están dentro del grupo del ASA 3. ASA 4, enfermedad sistémica incapacitante con riesgo de vida, falla cardíaca, falla pulmonar, falla renal, que pudieran tener mayores morbilidad y mortalidad de haberse realizado algún acto quirúrgico. Grado 5 es el paciente que está un pasito del más allá, paciente agónico, probablemente tenga un deceso en las siguientes 24 horas, se opere o no se opere. Y el grado 6 es aquel paciente que tiene diagnóstico de muerte cerebral. Generalmente los diagnósticos que llevan a muerte cerebral pues son los accidentes cerebrovasculares, una malformación arteriovenosa rota, un paciente que tuvo un aneurisma roto y que a pesar del tratamiento no evolucionó favorablemente, fue al diagnóstico de muerte cerebral y este paciente pasó a ser donante de órganos. Y al ser donante de órganos tiene que ingresar a la sala de operaciones para que ahí se lleve a cabo la ablación multiorgánica. La ablación significa sacar o retirar los órganos para trasplante y obviamente el paciente no va a salir vivo al momento de salir de sala de operaciones. Parte de la valoración clínica que hacen los anestesiólogos para poder ver si tienen dificultades o no al momento de hacer la intubación endotraqueal está el test de Malampati, que es simplemente un examen físico del paciente. Lo sientan al borde de la cama, al borde de la camilla, le piden abrir la boca y lo que van a ver es la orofaringe. Y de acuerdo a esas características van a categorizar el Malampati del 1 al 4. En el caso del Malampati 1, constituye o puede verse todo el paladar blando, las fauces, la úvula, los pilares sin mayor problema. Ven la orofaringe en toda su extensión. Malampati 2 se ve el paladar blando, se ve las fauces, se ve la úvula, pero ya los pilares no se ven bien. En el caso del Malampati 3 se ve el paladar blando, se ve las fauces y solo se ve la base de la úvula. Y en el Malampati 4, vean, solo se ve el paladar duro, no se ve el paladar blando, no se ve la úvula, no se ve los pilares, no se ve la orofaringe. ¿Ven? Son los diferentes grados que en ellos vamos a tener. ¿Qué debemos tener en cuenta? Sobre todo en los Malampatis 3, Malampati 4, vienen a ser los pacientes cuello corto, pacientes gorditos, laringe anterior, los cuales te pueden ofrecer dificultades al momento de realizar la intubación endotraqueal. Y esto, obviamente, quien va a hacer la anestesia general tiene que evaluarlo desde el momento del preoperatorio, ya que tiene que tomar ciertas medidas para evitar complicaciones durante la intubación, ya que pudiera colocarse una intubación inadecuada y el tubo terminar en el esófago o generar una hipoxia por demasiados minutos en un paciente que está relajado ya previo a la intubación endotraqueal. Recuerden que esto, si bien es un examen clínico que viene de décadas atrás, no es algo reciente, ahora ya puede verse superado, por decir así, por la tecnología que ha aparecido actualmente. Y esto más a recordar cuando era residente de primer año. ¿Sabes? Que el residente de primer año tiene que evaluar a todos sus preoperatorios, dejarlos listos y que estén completos para operarse el día siguiente. Cuando se programan los pacientes para cirugía electiva, viene el residente de anestesia el día anterior, revisa las historias clínicas y valora, pues, este paciente tiene diabetes, no tiene diabetes, este paciente está con buena hemoglobina, no lo está, hacen el Malampati y ahí te ponen para complicarte la vida a las 9 de la noche, paciente tiene un Malampati test, quiero broncoscopía intraoperatoria para mañana 8 de la mañana, consíguete un neumólogo a las 11 de la noche para que te vaya a hacer la broncoscopía a las 8 del día siguiente. Casi imposible, ¿no? Pero eso a veces no se puede. Ahora, ¿qué es lo que sucede para poder reemplazar ello? Los laringoscopios ahora vienen con cámara en la punta. Tú
Tú ingresas al laringoscopio y en la pantalla estás viendo en tiempo real todo lo que es la orofaringe y la entrada a la laringe y puedes colocar el tubo bajo visión directa. Ahora ya la tecnología te ayuda en esas cosas. Dice, ¿qué aspectos clínicos se evalúan principalmente en el plan preoperatorio y en el desarrollo de la anestesia? Dice, la edad del paciente, el perfil hepático y el sistema hematopoyético. Bueno, la edad sí nos interesaría, pero nos interesaría saber cómo está el perfil hepático y cómo está su sistema hematopoyético, no tanto, ¿no? Dice el sistema digestivo, la edad del paciente, el sistema nervioso central. La edad, lo más importante. Sistema digestivo, sistema nervioso, no tanto. Aparato urinario, estado dermatológico y respiratorio, ¿sería importante para poder anestesiarlo en un paciente? Obviamente que no. Dice la edad del paciente, el estado cardiovascular. Claro, aquí sí nos interesa saber si mi paciente tiene arritmia, no tiene arritmia, es fibrilador, no es fibrilador, tiene insuficiencia cardíaca o no, eso sí es importante. Y otro, el estado respiratorio. Recuerden que la mayoría de pacientes, sobre todo los que van a anestesia general, van a estar conectados al ventilador mecánico de la máquina de anestesia. Y recuerden que si un paciente tiene su función respiratoria normal, va a despertar sin problemas, va a salir ventilando adecuadamente a recuperación y va a ir a su cama sin mayores problemas. Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene fibrosis pulmonar? Si es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si mi paciente es un asmático, tiene problemas, paciente probablemente va a requerir ventilación en el postoperatorio, van a tener que mandarlo a UCI. En esos casos sí es importante saber todas esas características. Eso sí sería importante saber en el preoperatorio. La anestesia regional es para un bloqueo específico de alguna zona que va a ser sujeta de un acto quirúrgico. Se hace el bloqueo tanto de la parte motora como sensitiva sin afectar la conciencia, es decir, el paciente está despierto durante todo el acto quirúrgico. Esta anestesia regional puede ser anestesia raquídea o epidural. La anestesia raquídea también se llama subaracnoidea, intratecal o intradural. ¿Por qué? Porque la fórmula anestésica, el fármaco se aplica dentro de la dura madre. Es decir, este fármaco se va a mezclar con el líquido cefalorraquídeo y va a circular con el líquido cefalorraquídeo. Y asimismo, si bien yo coloco el fármaco, la anestesia, en la región lumbar, ese fármaco va a circular por todo el sistema ventricular del líquido cefalorraquídeo. Ese mismo fármaco va a estar en la región cervical, lumbar, dentro de los ventrículos, etc. Y puede provocar efectos muy significativos. En el caso de la anestesia epidural, el fármaco, la anestesia se coloca por fuera de la dura madre y por difusión bloquea los nervios raquídeos. Es decir, esta anestesia nunca se mezcla con el tejido nervioso, nunca se mezcla con lo que es el líquido cefalorraquídeo y por lo tanto no circula con el líquido cefalorraquídeo. Miramos hacia acá y aquí algunas comparaciones del mismo. La anestesia epidural y anestesia raquídea. Los dos utilizan agujas para la punción lumbar, pero el calibre es diferente. Si yo voy a hacer una anestesia epidural, no voy a perforar la dura madre, la aguja va a ser de un calibre más grueso, debido a que tengo que aplicar un volumen considerable de fármaco para bloquear por difusión los tejidos adyacentes a la dura madre. En cambio, la anestesia raquídea tiene que ser una aguja muy fina. ¿Por qué? Porque esta aguja va a atravesar la dura madre y tiene que dejar el menor orificio, el menor trauma dentro de la dura madre. Porque ¿qué pasaría si yo perforo la dura madre y le dejo un orificio muy grande? Primero, se puede descomprimir bruscamente el líquido cefalorraquídeo y eso generar una cefalea postoperatoria. ¿Qué más? Si yo dejo un orificio muy grande, puedo generar un trayecto fistuloso. ¿Y qué va a pasar? Por la zona de punción va a comenzar a salir líquido cefalorraquídeo. Y eso es contraproducente para el paciente. Por lo tanto, la diferencia en la aguja también es importante. Segundo, el volumen. En el caso de la anestesia epidural, como yo voy a bloquear por difusión, voy a necesitar mayor cantidad de fármaco. En cambio, en la anestesia raquídea, como el anestésico está directamente sobre los nervios raquídeos, directamente sobre la médula espinal, voy a necesitar poco volumen. Si yo le coloco demasiado, puedo provocar complicaciones por esa sobredosis. Los efectos. La anestesia epidural demora en hacer efecto 15 a 20 minutos, ya que tiene que bloquear por difusión y demora para poder bloquear los nervios raquídeos, a diferencia de la anestesia raquídea, que el efecto es inmediato. La anestesia epidural no circula con el líquido cefalorraquídeo, la anestesia raquídea sí lo hace. Recuerden que existen complicaciones. Si yo quiero hacer mi anestesia epidural y se me va la mano y termino convirtiéndole en anestesia raquídea, eso puede provocar unos efectos que pueden ser letales en el paciente. ¿Cuáles son esos efectos? Hipotensión grave y parálisis respiratoria. Debido a que el fármaco comienza a circular con el líquido cefalorraquídeo, llega a nivel cervical, llega a nivel vulvar y ahí bloquea los centros cardíacos y respiratorios y puede provocar una complicación muy severa
a esos pacientes que van a ser sometidos a actos quirúrgicos y que se utiliza esta anestesia. Recuerden que la anestesia raquídea epidural se utilizan en cirugías frecuentes, en cesáreas, en hernias, en pacientes que van a ser sometidos a prostatectomías, pacientes con patología no rectal para hemorroides, se utiliza la anestesia raquídea o epidural. Dejamos algunas consideraciones de anestesia y pasamos a ver ahora algo que también es sumamente frecuente dentro de las preguntas de cirugía, que es las preguntas de pared abdominal, es decir, las hernias en particular, ¿no? Recuerden que la hernia, o hernia primaria, por decir así, es un paciente que tiene hernia por primera vez, es una protrusión o salida que puede ser ocasional o permanente de algún elemento intraabdominal, que puede ser un intestino, asa delgada, puede ser colon, apéndice, etcétera, o también puede ser el epíplon. Cualquiera de ellos protruye a través de un defecto. Ahora, esta protrusión o salida de algún elemento intraabdominal es a través de un orificio natural de la pared. Orificio natural de la pared, el ombligo, el anillo inguinal, el anillo umbilical. Es decir, son anillos que nuestra pared normalmente tiene. Claro que algunos pacientes tienen los anillos más dilatados y eso favorece la protrusión del contenido abdominal, favorece las hernias. Por eso no todos los pacientes tienen hernias. Ahora, esa protrusión, esa salida a través de un anillo o un defecto natural de la pared siempre tiene un saco, el saco herniario, y ese saco herniario en la mayoría de los casos está formado por una capa de la pared abdominal. ¿Qué capa? El peritoneo parietal, ¿sí? El saco de las hernias siempre está formado por el peritoneo parietal, a excepción de un tipo de hernias que vamos a ver más adelante. Si vemos la frecuencia, vamos a tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cuál es la hernia más frecuente de toda la pared abdominal? A la cabeza, hernia inguinal. En segundo lugar, hernia incisional. ¿Qué otro nombre se le da a la hernia incisional? Eventración. Luego de ello viene la crural, luego la umbilical, luego la epigástrica y luego un grupo que se llama hernias raras, ¿no? Menos frecuentes todavía. Hernia de Spiegel, perineal, obturatriz, lumbar, ciáticas internas, etc. Obviamente a la cabeza, inguinal, la eventración y la crural son las más importantes. La mayoría de estos pacientes pueden ser asintomáticos o tener síntomas mínimos, otros tener dolor, otros presentar masa. Recuerden que la mayoría de pacientes que llegan con un problema de pared abdominal o de hernias vienen diciendo en la región umbilical, en la región inguinocrural, he notado la presencia de un bulto. Y característicamente este bulto aparece o se hace más grande cuando hago un esfuerzo físico. Cuando el paciente tose, cuando el paciente estornuda, cuando el paciente carga peso, ahí se manifiesta. Esa es la característica clínica más importante que tienen los pacientes que tienen hernias a nivel de la pared abdominal. Se pueden complicar también y pueden llegar a la emergencia obstruidos o también con cuadros peritoneales. Para ello, para poder diagnosticar las hernias, el interrogatorio es importante. El paciente te tiene que decir en qué momento aparece la hernia, con qué aumenta, con qué disminuye, se reduce, no se reduce, y esas características las va a describir muy bien el paciente. Dentro del examen físico de los pacientes que tienen hernias, existe una maniobra muy útil que también se ha utilizado en preguntas, se llama maniobra de Andrews. Esa maniobra de Andrews, ¿en qué consiste? El examinador utiliza su dedo índice, lo introduce a través del escroto por el anillo inguinal superficial e introduce el dedo a través del canal inguinal. Cuando hace esta maniobra de introducir el dedo a través del anillo inguinal superficial y dentro del canal inguinal, se le pide al paciente que puje. Al momento que el paciente puja, el examinador puede percibir protrusiones en dos lugares. Una protrusión puede ser en la punta del dedo índice y otra puede ser en la cara lateral del dedo índice. Que protruya en un lugar o en otro lugar me va a decir qué tipo de hernia tiene el paciente, y esto lo podemos ver acá. Si hago esta maniobra y le digo al paciente puje y la protrusión se percibe en la punta del dedo, eso es una hernia inguinal indirecta. Si el paciente puja y la protrusión la percibe en la cara lateral o dorso del dedo índice, eso es una hernia inguinal directa. Y esa maniobra que se utilice, que también por ahí seguro lo van a encontrar como pregunta, eso se llama maniobra de Andrews, que es parte del examen físico de los pacientes que tienen hernia, sobre todo para diferenciar cuando una hernia es directa y cuando una hernia es indirecta. Pero recuerden que también acá hemos mencionado que para poder saber característicamente qué tipo de hernia es inguinal directa, inguinal indirecta, es crural, etcétera, la mejor manera, el intraoperatorio. No hay nada mejor que ver en vivo y en directo
dónde está el saco, dónde está el defecto y poder describir característicamente las hernias. Y hay una clasificación para ello que la vamos a ver más adelante. ¿Qué otras clasificaciones podemos tener con respecto a las hernias? La condición en la cual la encontramos. El paciente puede tener una hernia reductible, una hernia irreductible o una hernia deslizada. En el caso de la hernia reductible, esta a su vez puede tener dos tipos, coercible e incoercible. Una hernia reductible coercible, ¿qué significa? Que al paciente, cuando le estoy haciendo el examen clínico, reduzco el contenido de la hernia, lo devuelvo a cavidad y el contenido permanece dentro de cavidad abdominal. Es decir, reduje la hernia y la devolví al abdomen y no pasó más. Una hernia reductible incoercible quiere decir que yo devuelvo el contenido a cavidad, reintroduzco toda la hernia, saco la mano y la hernia se volvió a salir. Eso constituye las hernias de tipo reductibles. Coercible si permanece dentro del abdomen, luego de la reducción. Incoercible si se vuelve a salir del abdomen, luego de que ya lo había reducido previamente. Hernia no reductible o irreductible puede ser crónica o aguda. Crónica, muchos pacientes tienen hernias de larga data, de tiempo y años de evolución. Y en la mayoría de los casos es epiplon lo que está dentro de estas hernias, por eso no causa ningún problema obstructivo, ni ninguna complicación, ninguna peritonitis y demás. En cambio, las hernias irreductibles agudas son los pacientes que llegan a emergencia. Son los que llegan con hernias incarceradas y hernias estranguladas. Son los que llegan a la emergencia y que también hay casos clínicos que debemos tenerlos en cuenta. Estas hernias incarceradas y las estranguladas tienen tres criterios, y esos criterios los vamos a describir ahora. Una hernia incarcerada, ¿qué cosa es? Es una hernia que no se reduce. Pero cuando yo digo una hernia que no se reduce, no significa que el paciente pisa la emergencia y te dice, por si acaso llevo una hora y la hernia no se mete. Una hernia no reductible, para ponerle rótulo de incarcerada, estrangulada, es aquella hernia que yo agoté todas las medidas de reducción de esa hernia. ¿Cuáles pueden ser las medidas de reducción? Lo eché al paciente en la camilla e intenté con la mano devolverla al abdomen. No se pudo. ¿Qué más? Le pusimos diazepam, le pusimos orfenadrina. ¿Para qué? Para relajar la pared muscular. Hicimos esa aplicación de fármacos, intentamos meterla, no se pudo. Colocamos hielo alrededor de la hernia para que se relaje un poquito el músculo, no se pudo. Cuando yo ya agoté las medidas físicas y farmacológicas para poder reintroducir el contenido de la hernia al abdomen y no se pudo, recién le puedo dar el rótulo de hernia no reductible, que es el primer criterio para una hernia incarcerada, estrangulada. ¿Sí? Luego de haber intentado, recién le pongo no reductible. Segunda característica de la hernia incarcerada y estrangulada. Tienen clínica de cuadro obstructivo. Recuerden que una hernia incarcerada o estrangulada es una obstrucción en asa cerrada, es decir, una obstrucción que tiene dos puntos, uno proximal, uno distal y un segmento de intestino que está fuera o aislado del tubo digestivo. ¿Qué más tendría mi paciente? Distensión de abdomen, náuseas, vómitos, no flatos, no deposiciones. ¿Sí? Ese es el segundo criterio, clínica de obstrucción de asa cerrada o de asa delgada en este caso. Tanto para incarcerada, tanto para estrangulada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál es el tercer criterio que va a marcar la diferencia entre los dos en encarcerada y estrangulada? Lo vemos en esta figura. La hernia encarcerada, el segmento intestinal que está dentro del saco herniario todavía está viable, mantiene su vascularización. En cambio, en la hernia estrangulada, el compromiso es mayor a nivel del elemento herniado, hay isquemia o hay hasta necrosis del segmento que se encuentra dentro del saco herniario. Entonces, criterios para hernia encarcerada. Es una hernia que no se reduce, es una hernia que tiene clínica de obstrucción intestinal, pero que todavía el elemento herniado mantiene una buena vascularización. Criterios diagnósticos para una hernia estrangulada. El paciente tiene una hernia que no se reduce, tiene clínica de obstrucción intestinal y el elemento herniado tiene un compromiso vascular importante. Son los criterios para poder diferenciar uno u otro. Recuerden que estos son criterios clínicos que nosotros podemos ver acá, pero acá también debemos asociarlo a otras condiciones. Por ejemplo, ¿en cuál de los dos, incarcerada, estrangulada, mi paciente tendría fiebre leucocitosis? ¿En una incarcerada o estrangulada? Estrangulada. Pregunta, ¿en cuál de los dos el paciente tiene mayor dolor?
Al paciente ni siquiera lo tocaron y el paciente está que se muere de dolor. Obviamente la estrangulada. ¿Por qué? El dolor, ¿qué significa? Hipoxia. Y la hipoxia visceral, sangre estrangulada. Y el paciente ni siquiera lo has tocado y el paciente está que se queja de un dolor intenso. Eso va más para estrangulada. ¿En cuál de las dos yo encontraría un paciente séptico? Obviamente la estrangulada. ¿En cuál de los dos el paciente en la piel que está alrededor de la hernia encontraría eritema, flogosis, encontraría signos inflamatorios marcados? Obviamente en la estrangulada. Y eso debemos tenerlo en cuenta sobre todo para las preguntas que hablan de hernia encarcelada estrangulada de tipo caso clínico, ya que en algunos de ellos te van a dar datos de una hernia encarcelada y en otros de una hernia estrangulada, que no solo van a ser los que acabamos de tener en cuenta. Para ver la última definición, ¿de qué capa de la pared abdominal se formaba el saco de las hernias? Peritoneo parietal, ¿verdad? Ese es el saco herniario de la mayoría de hernias. Pero existe un tipo de hernias en el cual el saco herniario no está formado por peritoneo, sino está formado por una víscera. Ese tipo de hernias, ¿cómo se llama? Hernia deslizada. Definición de hernia deslizada es aquella hernia cuyo saco herniario está formado por una víscera. ¿Qué vísceras son las que más frecuentemente forman el saco herniario de esas hernias? Ciego, vejiga, sigmoides. Y eso puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando yo opero una hernia, en la mayoría de los casos que digo, vamos a cortar el saco para poder reducir el contenido, cerrarlo y repararlo al ponerle la malla. ¿Qué pasaría si yo tengo una hernia deslizada, tengo la vejiga, el ciego sigmoides ahí, digo, vamos a abrir el saco? Terminas abriendo el colon, terminas abriendo la vejiga, como una complicación muy severa durante las cirugías. Y esto se da sobre todo en pacientes que tienen defectos grandes de la pared abdominal o sencillamente una pared abdominal muy debilitada que predispone a este tipo característico de hernias. La hernia más frecuente que existía dentro de la pared abdominal son las inguinales. Las hernias inguinales, las más frecuentes, pueden aparecer en cualquier grupo etario. Las hernias indirectas son más frecuentes que las directas, las del lado derecho más que el izquierdo, y si hablamos de géneros, la hernia inguinal es más frecuente en el varón que en la mujer. ¿De acuerdo? Las hernias indirectas son las más frecuentes y su etiología, lo característico que va a producir este tipo de hernias es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Muy diferente de las hernias directas, que es la hernia del paciente añoso, del paciente adulto mayor, que se presenta por debilidad de la pared posterior o de la fascia transversales. ¿Sí? En el caso de la indirecta es la congénita, debido a la persistencia de este conducto peritoneo vaginal. Miramos aquí un ratito la imagen. Aquí está la pared abdominal, este es el peritoneo, este es el cordón espermático, aquí está el escroto y testículo, y debemos tener en cuenta que en la embriología de toda esta zona, el testículo se ubica a nivel retroperitoneal, comienza a hacer el descenso por la pared anterior del abdomen, pasa a través del anillo profundo, anillo superficial y se localiza en las bolsas escrotales. Cuando pasa por la pared abdominal arrastra peritoneo y ese peritoneo que arrastra al testículo forma este saquito que se llama túnica vaginal. La túnica vaginal, una de las envolturas que tiene el escroto, no es otra cosa que peritoneo que el testículo arrastró desde el abdomen y lo llevó a las bolsas escrotales. Pero ¿qué debe suceder? Esta túnica vaginal debe encontrarse totalmente independiente y aislada de la cavidad peritoneal. No debe haber comunicación aquí. Pero ¿qué sucede? En algunos pacientes sí existe una comunicación, como lo vemos en esta foto. Mira, anillo inguinal subprofundo, anillo inguinal superficial, cordón espermático, túnica vaginal. Toda una comunicación entre la cavidad peritoneal y el escroto. Esto se llama persistencia del conducto peritoneo vaginal. Este conducto que se encuentra permeable favorece el pasaje de vísceras desde el abdomen hacia las bolsas escrotales y por lo tanto esa es la causa de que se presenten las hernias inguinales indirectas. Y ese es un problema desde el nacimiento, por lo tanto las hernias inguinales indirectas son más frecuentes en los pacientes más jóvenes. Algo para recordar con respecto al canal inguinal y que debemos tener en cuenta para las preguntas y demás que vamos a ver más adelante. Miren, ahí está la espina ilíaca anterosuperior, aquí está la espina del pubis y un ligamento, el ligamento inguinal. El conducto inguinal se encuentra ubicado en la mitad superior, de arriba hacia abajo en sentido oblicuo. ¿Qué debemos tener en cuenta? El conducto inguinal tiene dos anillos, un anillo inguinal superficial y un anillo inguinal profundo. El anillo inguinal superficial, ¿dónde lo encuentro? Lo encuentro a nivel de la fascia
o aponeurosis del músculo oblicuo mayor y se encuentra localizado 1 centímetro por encima de la espina del pubis. El anillo inguinal profundo se encuentra a nivel de la fascia transversalis y está más o menos 1 dedo por encima del pulso de la arteria femoral. El anillo inguinal superficial comunica el conducto inguinal con el periné. Y recuerden, el periné es la zona de la pelvis donde se ubican los genitales externos. Si estamos hablando del varón, escroto pene; si estamos hablando de la mujer, la vulva. En cambio, el anillo inguinal profundo, ¿qué cosa comunica? Comunica el conducto inguinal con la cavidad peritoneal que está por arriba. El conducto inguinal tiene paredes. La primera de ellas es la pared inferior o piso. Y la pared inferior o piso está constituido por 2 ligamentos. El más importante, ligamento inguinal. ¿Quién más? El ligamento lacunar o de Gimberna. Siguiente pared, pared posterior. La pared posterior, ¿quién la constituye? La fascia transversalis. Y recuerden que la fascia transversalis era el elemento que se altera, el elemento que está debilitado en las hernias inguinales directas. Pared anterior, ¿quién la forma? La aponeurosis del músculo oblicuo mayor. Y por arriba, ¿qué me falta? Me falta el borde inferior de 2 músculos, oblicuo menor y transverso. Recuerden que cuando el oblicuo menor y transverso se unen, forman un tendón, y eso se llama tendón conjunto. Entonces mira, 2 anillos y todas las paredes que tiene el conducto inguinal, facilitas y bien representadas. ¿Qué cosa hay dentro del conducto inguinal? Si estamos hablando del varón, cordón espermático. Si estamos hablando de la mujer, ligamento redondo del útero. Y el cordón espermático y adentro tiene varias cosas, ¿no? Tiene arteria testicular, venas testiculares, conductos deferentes y demás. ¿Qué debo tener en cuenta? Siempre medial al anillo inguinal profundo están unos vasitos que se llaman los vasos epigástricos inferiores. Recordar siempre estos vasos epigástricos inferiores, porque ¿qué debemos tener en cuenta? Estos me sirven como límite. Si la hernia sale lateral a los vasos epigástricos inferiores, es decir, atraviesa el anillo profundo, se trata de una hernia inguinal indirecta. En cambio, si la hernia sale medial a los vasos epigástricos inferiores, esa es una hernia inguinal directa, como lo vamos a ver en figuras que vienen a continuación. Por debajo del canal inguinal, por debajo del ligamento inguinal están los vasos femorales, de adentro hacia afuera, primero la vena, luego la arteria, y más lateral, ¿a quién voy a encontrar? El nervio. ¿Qué debo tener en cuenta? Estos vasos femorales están muy cerquita del ligamento inguinal, que es el piso del conducto inguinal. ¿Qué debo tener en cuenta? La cirugía de hernia que más se utiliza ahora, que es la técnica de Lichtenstein, y va a colocar o va a fijar la malla, va a suturar la malla el ligamento inguinal. Y una de las cosas que siempre se les recomienda cuando se hace este tipo de cirugías es que cuando se sutura la malla, el ligamento inguinal, simplemente hay que enganchar un poquito la malla al ligamento. No hay que poner un punto muy profundo, porque ¿qué pasa si pones un punto muy profundo? ¿A quién te vas a llevar abajo? A los vasos femorales. Y eso es una catástrofe, porque ahí no vas a poder hacer un control vascular y repararlo de manera muy sencilla. Nuevamente, el contenido del conducto inguinal, ¿cuál es? Cordón espermático en el hombre, ligamento redondo del útero en la mujer, y en ambos sexos hay un nervio. ¿Cómo se llama ese nervio? Nervio abdominogenital menor. ¿Qué otro nombre tiene? Ilio inguinal. Y por ahí seguro también van a ver en sus bancos una pregunta que dice, ¿cómo se llama el nervio que puede ser comprometido en la cirugía de las hernias y que provoca dolor posoperatorio de forma significativa? Si yo a este nervio lo secciono, o de repente pongo la malla y le pongo un punto y lo estrangulo, ¿qué voy a provocar? Mi paciente ya no tiene hernia, pero ahora te va a regresar todos los días a la consulta porque el paciente tiene un dolor crónico en la región inguinal y que no mejora. El nervio comprometido que puede provocar ese dolor crónico posoperatorio se llama abdominogenital menor o ilio inguinal, que es su otro nombre. Y esto, para recordar, me pareció muy interesante, que es un cuadrito que nos ayuda a hacer una especie de mnemotecnia de las características del canal inguinal. Dice que las paredes del canal inguinal es el mal por 2. Cada una de las letras duplicadas. 2M, significa 2 músculos forman el techo del canal inguinal. ¿Cuáles son esos músculos? Oblicuo menor transverso, facilito. 2A, me dice, 2 aponeurosis forman la pared anterior del canal inguinal.
¿Aponeurosis de quién? Aponeurosis del oblicuo mayor, reforzadita por la aponeurosis del oblicuo menor. Facilito. 2L, dos ligamentos forman el piso del canal inguinal. ¿Cuáles son esos ligamentos? El más importante, el ligamento inguinal, reforzadito por un costado por el ligamento lacunar o de Gimbernat. Finalmente 2T, significa 2T están ubicadas en la pared posterior. T de fascia transversalis y T de tendón conjunto. Esos son los límites, las paredes que tiene el canal inguinal. Queremos recordarlo de esa forma, ¿no? Algo que también es importante para la diferenciación, no solo de las hernias inguinales, sino de las crurales, es esto, nuevamente, miren, espina ilíaca anterosuperior, espina del pubis, ligamento inguinal. Se dice que si una hernia se localiza sobre el ligamento inguinal, mi paciente tiene hernia inguinal, que puede ser directa o indirecta. Ya eso lo vamos a diferenciar de otra manera. En cambio, si la masa, el bulto, está por debajo del ligamento inguinal, estamos hablando de una hernia crural o hernia femoral. ¿De acuerdo? ¿Qué adicionalmente podemos agregar a esto? Cuando un paciente tiene hernia en la región inguinocrural, puede verse limitada la flexión de la cadera. Pregunta, ¿en cuál de las dos hernias el paciente presentaría limitación en la flexión de la cadera? Sobre todo en las crurales. Y hay casos clínicos de preguntas de hernia que te lo ponen así. Paciente tiene una masa en la región inguinocrural, pero tiene una gran limitación en la flexión de la cadera. Con esa limitación en flexión de la cadera, ¿qué te está diciendo? Tiene alguna crural. En cambio, las inguinales no cursan con limitación en flexión de cadera. Para poder diferenciar las hernias inguinales directas e indirectas, existe un triángulo que se llama el triángulo inguinal o triángulo de Hesselbach, el cual está delimitado de la siguiente manera: por fuera vasos epigástricos, por abajo el ligamento inguinal, por dentro el borde lateral del estuche de los rectos. Este es el triángulo de Hesselbach. ¿Qué es lo que se dice? Toda hernia que protruye a través del triángulo de Hesselbach es una hernia inguinal directa. Toda hernia que protruye lateral a los vasos epigástricos por fuera del triángulo de Hesselbach es una hernia inguinal indirecta. De esa manera también se pueden utilizar estos términos. Ahora, utilicemos estas dos imágenes que vemos en la parte inferior para ver sobre todo cuál es el recorrido, cuál es el camino que tienen los elementos de las hernias directas e indirectas. Primero reconocemos esta imagen. ¿Qué vemos aquí? Pared abdominal, vasos epigástricos, anillo inguinal profundo, conducto inguinal, anillo inguinal superficial, cordón espermático, bolsas escrotales y ahí está el testículo. Esta línea roja que vemos aquí es el peritoneo. Y miren, el peritoneo que debería estar aquí sellado. ¿Qué sucede? Mira, el peritoneo se continúa a lo largo del anillo profundo, canal inguinal, anillo superficial y llega a las bolsas escrotales. ¿Cómo se llama todo esto donde está ubicada la flecha? Eso se llama conducto peritoneo vaginal permeable. Y recuerden, ¿qué tipo de hernia inguinal tiene el conducto peritoneo vaginal permeable o persistente? Las hernias indirectas. Entonces, ¿cuál es el camino que siguen los elementos que tienen las hernias inguinales indirectas? Desde el abdomen pasan lateral a los vasos epigástricos, atraviesan el anillo profundo, pasan por el canal inguinal, pasan por el anillo inguinal superficial y terminan en el escroto. Es decir, si en un caso clínico me dicen hernia inguinoescrotal, ¿a qué se están refiriendo? ¿A una directa o a una indirecta? A las indirectas. ¿Qué otro nombre también se les dan a las indirectas? Hernias oblicuas. Si te dicen en el caso clínico, paciente con una hernia de trayecto oblicuo, te están hablando de las indirectas. Ahora miren el otro lado, miren la otra figura. ¿Qué tenemos acá? Pared abdominal, pero comparen, miren esta pared abdominal, que es prácticamente horizontal o transversal, y miren qué le pasó acá a la pared abdominal. Está totalmente debilitada. ¿Qué puedo encontrar aquí? Vasos epigástricos, anillo profundo, anillo superficial, conducto inguinal, cordón espermático, escroto, testículo. ¿Qué pasó aquí? La pared posterior del canal inguinal está debilitado. ¿Quién constituía la pared posterior del canal inguinal? Fascia transversalis. Y si esto está debilitado, ¿qué va a suceder? Cuando el paciente puja, la pared abdominal protruye hacia adelante. Protruye y se insinúa sobre la pared posterior del canal inguinal. Esta debilidad de la fascia transversalis, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a las hernias inguinales directas. Pregunta, ¿las directas llegan al escroto? No.
y estas tienen un trayecto mucho más anterior, se dirigen hacia adelante. Además, aquí el anillo, aquí el defecto es mucho más estrecho y aquí el defecto es mucho más amplio. Por eso es que a veces los pacientes que tienen hernias directas están parados, tú puedes ver la hernia. Le dices, señor, recuéstese, el paciente se recuesta y la hernia se metió solita. Eso es casi una característica de los pacientes que tienen hernias directas. Y acá vemos esas diferencias, ¿no? Recuerden, una de las formas que quizás más preguntan para poder saber si una hernia es directa e indirecta es la relación con los vasos epigástricos. Te dicen, hernia protruye lateral a los vasos epigástricos, indirecta. Medial a los vasos epigástricos, directa. Pero acá miren, encontramos otras características que también nos ayudan a diferenciarlo. Por ejemplo, origen. La hernia indirecta protruye a través del anillo profundo o interno lateral a los vasos epigástricos, tal como ya le hemos mencionado. Las hernias directas protruyen a través de la pared posterior que se encuentra debilitada, medial a los vasos epigástricos. Esta es la diferencia más significativa. ¿Cuáles son otras? ¿Cuál de las dos se produce por persistencia del conducto peritoneo vaginal? ¿Directa o indirecta? Indirecta. ¿Y esta persistencia desde cuándo la tiene el paciente? Desde que nace, defecto de fábrica, por lo tanto, las indirectas son congénitas. En cambio, las directas son adquiridas. ¿Por qué? Porque el paciente tantos años ha pasado, ya pues su pared abdominal comienza a debilitarse, comienza a perder tensión, comienza a perder fibras colágenas, se debilita y ahí aparece la hernia del adulto mayor. ¿Qué pasa si yo con un dedo ocluyo y tapo lo que es el anillo inguinal profundo? Le pido al paciente que puje y únicamente voy a controlar la protrusión de las hernias indirectas. En cambio, de las directas no se controla. Anillo de las hernias indirectas es un anillo muy pequeño, por lo tanto, tiene más posibilidades de estrangularse. En cambio, las hernias directas raramente se van a estrangular porque su defecto es mucho más grande, mucho más amplio. ¿Cuál de las dos va a llegar hasta el escroto? La indirecta. En cambio, la directa rara vez que llega hasta ahí, a menos que sea muy voluminosa. Si el paciente se recuesta en la camilla, ¿cuál se reduce con facilidad? Las directas, ¿no? Son las características que debo tener con respecto a ello. Y acá miren, otra mnemotecnia. ¿Será cierto eso o no? Dice, los médicos no mienten, dicen ahí. ¿De verdad? ¿Será cierto o no? Pero vamos a utilizarlo para eso, ¿no? MD, ¿qué significa? Medial a los vasos epigástricos siempre protruyen las hernias inguinales directas. LI, lateral a los vasos epigástricos, siempre por ahí van a protruir las hernias inguinales indirectas. ¿Ya? Con eso ya tenemos que recordar porque van a ver en diferentes bancos, preguntas y demás, siempre esto, lateral, medial a los vasos epigástricos para poder diferenciar las hernias inguinales directas e indirectas. Dice, ¿cuál de las siguientes hernias sigue el camino del cordón espermático con el músculo cremaster? Primero nos acordamos, el cordón espermático es el contenido del conducto inguinal. El cordón espermático, ¿qué cosa contiene en su interior? Arteria testicular, venas testiculares, conducto deferente. Y esto los lleva desde la pared abdominal, ¿hasta dónde? Hasta el escroto, donde está ubicado el testículo. Por lo tanto, si hay una hernia que sigue ese camino hasta el escroto testículo, ¿cuál sería? Sería la hernia inguinal indirecta. El músculo cremaster, ¿qué cosa es? Es el músculo que envuelve al cordón espermático. Y ese músculo cremaster depende o nace del músculo oblicuo menor, oblicuo interno. Y recuerden que ese músculo cremaster, cuando se contrae, hace que el testículo ascienda un poquito, ¿no? Ese varón de 45 años que refiere presentar tumoración en la región inguinal izquierda, que llega hasta el escroto y que aumenta con la actividad física. ¿Qué cosa sería? Este paciente tiene una hernia inguinal. Claro que acá podríamos agregar y ser más específicos todavía. Hernia inguinal indirecta. Hidrocele. ¿Qué cosa es el hidrocele? Es cuando líquido se encuentra atrapado en el cordón espermático. Cuando hay líquido que se encuentra atrapado en el conducto peritoneo vaginal. Solo líquido. Tumores testiculares, recuerden que eso tendría otra característica, estaría ubicado solo en el escroto, no tendría por qué llegar a la pared abdominal y además, así el paciente haga esfuerzo físico, no tendría por qué incrementarse o reducirse el tamaño de una masa testicular.
El testículo ectópico, si tuviera un testículo ectópico, este más bien estaría ubicado en el canal inguinal y no en las bolsas escrotales. Ahora, se dijo que clínicamente, con la maniobra de Andrews, yo puedo más o menos decir, esta podría ser una hernia indirecta, esta podría ser una hernia directa. Pero la mejor forma de saber si era hernia inguinal, si era hernia crural, si era directa, era indirecta, era viéndolo en sala de operaciones. Y precisamente hay una clasificación que se llama la clasificación de Nyhus, que es una clasificación intraoperatoria. ¿Qué quiere decir? Cuando ya tengo el canal inguinal abierto y tengo mis hallazgos intraoperatorios, ahí recién voy a poder decir es Nyhus 1, Nyhus 2, Nyhus 3, Nyhus 4. Nyhus 1, ¿qué cosa es? Es una hernia indirecta con anillo profundo normal. Nyhus 2 es una hernia indirecta con anillo profundo dilatado. Nyhus 3 tiene a su vez 3 subtipos. 3A es una hernia directa. Nyhus B es 3B es una hernia mixta. ¿Qué quiere decir esta hernia mixta? Que el mismo paciente en la misma zona inguinal tiene dos hernias a la vez. Tiene una directa y una indirecta en el mismo canal inguinal. ¿Qué otro nombre se le da a esta hernia mixta? Hernia en pantalón. Si por ahí en un caso clínico me dicen, paciente tiene hernia en pantalón, ¿qué quiere decir? Tiene directa e indirecta en el mismo lado, en el mismo canal inguinal. Y eso, según la clasificación de Nyhus, es un 3B. 3C, que mi paciente tenga no inguinal, sino crural. Y Nyhus 4 es el paciente que tenga una hernia recidivada. Es decir, que ya lo operaron de la hernia y ahora le volvió a salir otra hernia. Ese es el tipo 4. Por si acaso, este es una clasificación intraoperatoria en base a hallazgos que voy a tener en cuenta durante la cirugía.